Bien, entonces empezamos con el llenado de nuestro cuadro y el siguiente tipo de texto que vamos a anotar ahí en la columna va a ser el texto expositivo. Y entonces la intención comunicativa del texto expositivo será explicar de forma objetiva unos hechos, ¿ok? Esa es su intención, eso es lo que pretende. Explicar de forma objetiva unos hechos, ¿ok? Y ese es el texto expositivo. Y responde a la pregunta ¿por qué es así? Esa es la pregunta que responde. Los modelos, es decir, los ejemplos que podemos utilizar son los libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, etc. Texto expositivo. El lenguaje que utilizan los textos expositivos es un lenguaje claro y directo. ¿Ok? Esos serían los ejemplos que tenemos. Obviamente cuando hablamos de textos, de libros de texto escolares, tiene la información que estar muy bien explicada, puesto que el propósito de ellos es enseñar. Entonces el propósito del texto expositivo es precisamente mostrar una información y que sea lo más clara posible para la persona que lo está recibiendo. El siguiente tipo de texto que vamos a ver es el texto dialogado o dialógico, que fue el que vimos en la clase, texto dialógico, y la intención comunicativa de este texto va a ser reproducir literalmente las palabras de los personajes, es decir, tal cual. No hay como algo predeterminado, sino que simplemente va a suceder a menos de que sea una entrevista o algo así. Y este tipo de textos, de discursos, responden a la pregunta ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y los modelos, los ejemplos de este texto dialógico será las piezas teatrales, los diálogos en cuentos y novelas, entrevistas, etc. El tipo de lenguaje que utilizan son las acotaciones. Las acotaciones son como anotaciones, como pequeñas ahí notas, guiones y las comillas, ¿ok? Muy bien. Entonces nos vamos a nuestro último tipo de texto, que es el texto argumentativo. Y el texto argumentativo lo que hace es que su intención comunicativa es defender ideas y expresar opiniones. Responde a la pregunta ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Y sus ejemplos serían artículos de opinión, críticas de prensa, reseñas, todo aquello que tenga un debate, todo aquello en donde tengamos que exponer nuestro punto de vista. Pareciera como difícil de comprender todas estas diferencias, pero les vuelvo a repetir, lo usamos todo el tiempo. Solo lo único que estamos haciendo ahorita es tratar de definirlo y tratar de analizarlo en lo particular para poder entenderlo mejor. Entonces, el tipo de lenguaje que utilizan son los verbos que expresan opinión. Pensar, saber, decir, hablar, todos los verbos que nos ayuden a expresar una opinión serán utilizados ahí. Yo pienso, yo creo, yo digo, yo leí, yo estudié, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa sería básicamente la estructura de nuestro discurso. Así es como componemos las cosas que decimos. Todo lo que nosotros hablamos tiene un poco de narrativo, un poco de descriptivo, un poco de dialógico, un poco de expositivo, de instructivo y de argumentativo. Todo lo que decimos se genera a partir de esos elementos, y entonces es así como vamos nutriendo nuestras ideas y nuestros pensamientos. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, vamos aprendiendo a darles un uso. A partir de hoy, ustedes deberán de aprender a estructurar sus trabajos y todo esto con base en este tipo de discursos para que así podamos ir conociendo un poco más de su opinión. A nosotros como maestros no nos importa la opinión de otra persona, nos importa conocer su opinión, conocer sus ideas, porque es imagínenlo como si fuera una pieza de barro. Estamos moldeando, tratando de darles una forma y darles un sentido para que ustedes lo sigan y ustedes sigan trabajando en ese moldeo, ¿no? Entonces este es un proceso que interviene en muchas partes. Están sus padres desde que eran pequeños, y ahora nosotros en la edad educativa. Después vendrá la etapa laboral, donde también es una parte de moldeo de la forma en la que nosotros nos comunicamos. ¿Ok? Muy bien, muchachos, pues entonces me despido y les deseo un excelente fin de semana. Descansen y nos vemos la próxima semana. Saludos, muchachos.